Aquí estamos comenzando esta hora de recorrido informativo, de puesta a punto de algunas de las noticias importantes que han transitado y que han cruzado esta semana, que nos ha llevado a convertirla en la segunda semana de agosto. Lo que viene, lo que viene es bastante intenso, lo que viene es información muy importante sobre lo que ha sido a lo largo de esta semana, lo que llegó desde Rusia, por ejemplo, con el tema de la vacuna. El tema del COVID es sin duda el tema excluyente también en esta semana. Una semana que ha sido muy cargada también en cuestiones políticas, pero que la salud sigue siendo el protagonista, sigue siendo la protagonista de esta época, de esta era. La bienvenida de cada sábado al doctor José González, médico infectólogo de la División de Infectología de la Universidad de Miami. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, buen sábado. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿no? Gracias a usted como siempre. Doctor, llegaron informaciones muy alentadoras en el titular, pero que cuando uno entra a leer el cuerpo de la noticia se encuentra que tiene muchas contradicciones, muchas contraindicaciones sería en términos médicos. Esta vacuna que fue anunciada en Rusia. ¿En qué punto estamos con esto? ¿Es alentador o es más preocupante que alentador? Yo creo que tiene en parte dos componentes. Un componente alentador, porque sabemos que existe una opción adicional para el desarrollo de vacunas en el futuro cercano. Pero el punto negativo es la manera como se anunciaron estos resultados. Sabemos que la vacuna de Rusia recién está cruzando con la fase de investigación 3, que es la fase final de experimentación, que recién ha empezado en el mes de agosto. Es así que no podríamos decir que es una vacuna eficaz. Es decir, por lo que podríamos afirmar con respecto a esta vacuna es que es una vacuna en desarrollo que esperemos que en el futuro pruebe eficacia. Pero al momento la manera como se transmitió a los medios era un mensaje ciertamente confuso, ya que no se puede decir al momento, y yo creo que es incorrecto y aparte tal vez ciertamente irresponsable decir que tenemos una vacuna para uso general y registrarla como una vacuna de aplicación poblacional antes incluso de probar su eficacia. Yo creo que en este punto sí es algo negativo y tendríamos que tomarlo con bastante cautela. Ha sido, creo yo, desde que empezó todo esto, la semana de las vacunas. Creo que si hay un titular para poner, relacionarlo con el COVID de esta semana, las vacunas ha sido el tema esencial, porque se publicaron resultados de la de Pfizer y BioNTech y mostró dicen informaciones, una robusta respuesta inmunológica. De esta en particular, ¿qué me puede comentar? Sí, es una vacuna muy importante que está siendo desarrollada por la empresa Pfizer y la empresa alemana BioNTech y han mostrado resultados muy alentadores. En la publicación reciente de su fase 1 y 2 de experimentación pudimos comprobar que esta vacuna podía inducir unos niveles de anticuerpos muy altos, que incluso eran 4 veces mayor si lo comparamos con personas que se han recuperado de la enfermedad. Y utiliza una estructura muy interesante. En este sentido es muy similar a la vacuna Moderna, porque utiliza esta tecnología de ARN mensajero, que es un componente genético del virus. Y bueno, esta vacuna ha sido probada en esta fase de experimentación en 45 personas entre las edades de 18 y 55 años y mostró ciertamente un gran perfil de seguridad. Me refiero a que los efectos adversos no fueron catalogados o no se desarrollaron efectos adversos severos. En la mayoría solamente se presentaron efectos adversos leves o moderados, lo cual hace que esta vacuna sea muy promisoria y esperemos que sea también eficaz culminada la fase 3 de experimentación. La otra que fue apareciendo con mucha fuerza esta semana fue la de Oxford y AstraZeneca. Se conoció que se va a estar produciendo en Argentina con un importante apoyo financiero de México también. ¿Esta parecería ser una de las más avanzadas? Sí, definitivamente la de Oxford es la más avanzada, la cual se encuentra, me parece, en el segundo mes de su fase de experimentación 3 o fase final. Y se está desarrollando de una manera muy rápida. El reclutamiento de personas se está produciendo de una manera nunca antes vista, en realidad, justamente por esta intención o este deseo de las personas de participar en este proceso de vacunación. Así que yo creo que son muy buenas noticias y una de las desventajas que tenemos a nivel mundial, sobre todo para el desarrollo de las vacunas, es la manufactura y la distribución. Y es ciertamente algo muy positivo que no solamente se limite la
manufactura de esta vacuna a nivel europeo, Reino Unido tal vez, sino también en que incluyan otros países como México y Argentina, lo cual va a hacer que posiblemente la vacuna esté disponible de una manera mucho más rápida en países de Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, sin duda, también otro de los titulares de esta mañana decían que la vacuna que está elaborando Moderna es también de las más promisorias, y esa nos acerca muchísimo a Miami, porque es el laboratorio que está trabajando junto con ustedes en la Universidad de Miami. ¿Qué me puede anticipar eso? Déjeme asomarme a la puerta, a la ventanita del laboratorio donde lo están haciendo. Cuénteme. Sí, claro. Moderna es una de las compañías que está desarrollando esta vacuna, que también tiene esta estructura de ARN mensajero, que la desarrolló conjuntamente con el Instituto Nacional de Salud americano. Y una de las sedes en las cuales se está reclutando personas para esta vacuna es la Universidad de Miami. Al momento, como mencioné, el proceso de reclutamiento se está haciendo de manera rápida. Localmente tenemos aproximadamente 7 a 9 personas que estamos enrolando en el estudio de forma diaria. Y a nivel nacional tenemos la información de que al menos 500 personas ya se enrolaron al estudio. Así que está ocurriendo de una forma muy rápida, y tenemos la esperanza de que el estudio fase 3 se culmine posiblemente con resultados preliminares en diciembre o enero del próximo año. Así que es una información muy positiva la que se tiene al momento. A la hora que se hacen vacunas, bueno, hablábamos la vez pasada que hay más de 150 proyectos y experimentos, hay muchos menos que son estos que hemos mencionado, los que van sobre paso firme, pero los caminos que llegan a la vacuna pueden ser abordados en términos médicos, los abordan desde distintos lugares y el resultado puede ser el mismo. Me refiero, las vacunas, ¿puede haber 3 o 4 vacunas para la misma enfermedad, contra el mismo virus? Sí, es muy posible y esperemos que este sea el caso en realidad. Al momento, como bien se menciona, 29 vacunas en proceso de experimentación clínica, me refiero de fase 1 hasta fase 3 de experimentación, y esperemos que más de una sea efectiva al final de este proceso de experimentación. Al momento tenemos mucha esperanza en las que están más avanzadas, en la de Oxford y la de Moderna, pero también otras compañías, como sobre todo las provenientes de China, Sinovac y Sinopharm, también están en un proceso avanzado de experimentación y esperemos que también sean eficaces. Uh-huh. Revisemos el mundo médico aquí en Miami. ¿Cómo viene el tema de las unidades de cuidados intensivos? ¿Ha bajado la demanda? ¿Estamos cómodos? Al momento se ha mantenido estable. Yo creo que los números son ciertamente positivos también en este aspecto, ya que el número total de casos, me refiero a casos nuevos diarios a nivel del Estado, han disminuido de forma continua en las últimas semanas. Y si nos proyectamos a los datos de mortalidad, estos datos también nos muestran que las cantidades de personas fallecidas se han mantenido estables en la última semana. Uh-huh. Y creemos que si la tendencia de casos nuevos sigue en disminución, esta mortalidad también va a disminuir en las próximas 2 semanas. Así que al momento tenemos una capacidad en el hospital aproximadamente del 80% ocupada, lo cual nos da todavía un rango muy flexible para albergar más personas, pero al momento los números se han estabilizado y esto es una noticia ciertamente favorable. Entiendo que en el Jackson ya anticiparon que la semana entrante van a comenzar a incorporar también cirugías selectivas, con lo cual eso no confirma desde la cuestión operativa lo que usted nos está diciendo desde el ángulo médico, ¿verdad? Y eso es sumamente importante porque es una visión alentadora. Y quiero destacar, siempre sucede lo mismo, cuando alguien escucha una visión alentadora es una visión alentadora, no es que ya terminó todo. Hay que seguir manteniendo los cuidados que corresponden, las distancias sociales, los cuidados de tapaboca y las cosas que los médicos nos están recomendando. Doctor, ¿cómo se siente usted cuando todos los días, desde el mundo de la ciencia, ¿no? Cuando todos los días siente que se le está doblando un poquito más la mano al COVID? Es una noticia muy buena desde el punto de vista científico y médico, ya que nosotros tal vez con un granito de arena contribuimos a que esto sea así, al tratar pacientes todos los días y brindarle lo mejor que podamos a nivel hospitalario. Así que para nosotros es una noticia muy positiva que nos llena de bastante felicidad. ¿Cómo viene el tema de la donación de plasma de convalecientes? Se ha hablado de una serie de estudios que también tratan de buscarle la vuelta para que se optimice el uso de este plasma de convaleciente.
Sí, este plasma de convaleciente, bueno, se ha ampliado el uso a nivel de toda la nación y tenemos el dato que al menos 64.000 personas han sido tributarias de plasma de convaleciente en todo Estados Unidos. Al momento tenemos, como se sabe, el proyecto del acceso expandido proveniente de la Clínica Mayo, por el cual han recibido muchas personas esta estrategia terapéutica. Al momento se ha publicitado mucho los resultados que ha publicado la Clínica Mayo con respecto a esta estrategia. Y bueno, una reciente publicación nos ha dicho que el plasma del convaleciente probablemente disminuye la mortalidad de una forma significativa. Este dato está todavía por comprobarse, pero los estudios nos indican que hay indicios de que esto probablemente sea así. Así que estamos continuando con este proyecto de investigación en la Universidad de Miami y pronto vamos a tener más proyectos que también incluyen al plasma de convaleciente, pero con otras estrategias que nos va a permitir tratar a personas de una forma mucho más amplia y en distintos estadios de enfermedad. Doctor, con una visión latinoamericana del tema, cuando entramos a hablar de COVID, pensamos en Colombia, donde ha habido una cantidad enorme de nuevos casos y de muertos que se han anunciado en las últimas horas. Bueno, por supuesto, Perú, Ecuador. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Cree que estos avances de los que podemos alegrarnos aquí en los Estados Unidos pueda llegar también de manera efectiva a esos países? Yo espero que sí. Lamentablemente la situación que se vive en Latinoamérica, en algunos países, sobre todo al momento, Perú, Chile, Brasil, que también tiene unos números que no son del todo positivos, nos dicen que la situación no se está manejando del todo bien. Y bueno, en algunos países, lamentablemente, las medidas de mitigación no son muy fáciles de llevar, ya que en algunos países existe una crisis social y económica que no permite que las personas puedan mantener esta distancia social y tengan que salir a trabajar en ambientes que están ciertamente hacinados. Así que existen algunos puntos negativos que nos hacen pensar que estos casos no se van a controlar de una manera fácil, pero confiemos en los esfuerzos de los gobiernos locales para que las pruebas diagnósticas para las medidas terapéuticas puedan llegar a la mayoría de la población y de esta manera controlarse este brote epidémico. Buenísimo, doctor. Ahí me había cerrado el micrófono, había tocado algo que no debía. Buenísimo estos análisis que usted nos está acercando y me quedaba con la idea de la gente que quiere acercarse para formar parte del experimento o de las pruebas ya en la fase 3 de las vacunas que están experimentando aquí en la Universidad de Miami. Ayúdeme con los datos donde la gente se puede acercar para decir presente. Claro que sí. Tenemos un email que es el covidvaccine@miami.edu y también un número de teléfono 786-265-8281. Nos pueden dejar un mensaje en inglés o en español y nosotros los contactamos. Buenísimo. Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza como siempre. Le mando un abrazo fuerte. Vamos a seguir en contacto todos los sábados o el tiempo que tengamos para siempre contar con usted, porque es muy importante acercarnos, si nos acercamos también a la frialdad de los números cuando se habla de nuevos contagios, también nos gusta acercarnos con usted a la tibieza de las buenas noticias, a la tibieza de los números más amables, que son los números relacionados con los casos de gente que se repone, de los restablecidos, que Dios mediante cada vez son más, los números de camas que se van dejando libres en los centros hospitalarios, y eso es algo que de su mano podemos valorar muchísimo. Le mando un abrazo fuerte y muy amable. Igualmente, Diego, un abrazo, hasta pronto. Hasta luego. Las 10 de la mañana, 14 minutos. Estamos hablando y vamos a hablar a lo largo de este programa, ¿no?